Esto también tiene alguna característica media religiosa en este final de Headbangers. La verdad es que Headbangers toma un descanso después de 4 años y hay que ver también, ustedes van a quedarse con la dirección, qué es lo que va a pasar, quizás un Metalhead con 1 hora de programación continua, non-stop, con videos a la misma hora para que no los extrañen, para que no dejen de hacer videos. Y lo demás se verá. Manden de todas maneras sus currículums y sus postulaciones. Quién sabe que MTV de todas maneras tenga en cuenta una posibilidad de hacer algo el próximo año. Metallica fue una cosa más que religiosa, fue una cosa que los Headbangers habían exigido en el tiempo del álbum Load, cuando ni siquiera se sabía muy bien si Metallica se había cortado el pelo o no. Entonces fue un gran shock para todo el mundo. Creo que las entrevistas más pedidas o más reconocidas por la gente fueron las de Metallica y Megadeth, y lamentamos nunca haber podido hacer Dream Theater, que era la otra banda que mucha gente quería ver en el estudio, en una entrevista. La verdad, ir la primera vez con James Hetfield y con Jason Newsted y pedirlos a ellos y dejar de lado por favor a Lars Ulrich y a Kirk Hammett fue una noche de cerveza, y justamente la entrevista parte por eso. Bueno, cuando parte Jason hace ese gesto porque nos pasamos toda la tarde esperando. Ellos estaban haciendo las últimas cosas de prensa con revistas y con fan club, y nosotros tomábamos cerveza y tomábamos y esperábamos, y cuando llegamos a la entrevista estábamos felices nosotros, y ellos estaban más felices que nunca de decir esto es Headbangers y decir están viendo Headbangers, porque para ellos era decir los Headbangers todavía nos paran la oreja. Esto es Jason Newsted también en Lollapalooza explicando el porqué, porque con él había tanta confianza que ya podía preguntarle, loco, ¿qué onda con Metallica? ¿Por qué tantas fotos y por qué tanto maquillaje y eso en el periodo Load? Vean, recuerdos con Metallica, sin duda la banda americana más importante de heavy metal de la historia. Ahí va. Headbangers for Latin America. Hello, Headbangers for what? Mi amigo? South American amigos. Okay, Hello. All that's right. cool. How you doing? How do you feel about like this? I don't know, thrash metal heads, who are they're not shocked by the music. I think they're shocked about like that's the thing I ask about Anton Corbijn. They're shocked about so many photos and so many different clothes and stuff. Do you have something to tell them, or actually you don't care? There's room for everybody. Okay, I'm not going to get on somebody's case because they don't like the way we have them dressed that day, or they only like music that goes super fast all the time and stuff. That's all cool, man. That's good with me. I mean, I don't like some of the stuff in there either, man. I don't agree with all the stuff in there. I like all the clothes that everybody's wearing and a couple things, you know. A lot of those photos are experiments, just like on the back of the record itself. You think we walk around wearing these like gangster outfits with leopard shirts and stuff? I mean, that's, it was all an experiment to create moods with this really hepped up photographer. We'd never been to that caliber of a photographer before. We tried to create all these different things, sitting by this car, make your hair like that, do that kind of evil stuff, wear that silly thing over there, wear this white coat, wear those glasses, be sitting there with a cigar, whatever. We're trying to create moods for photographs instead of just standing in a line. Here's Metallica standing in a line for the 500th time. I mean, over that. That's over there, man. We've done that, Let's try something a little bit different, okay? You'll see today up here when Metallica plays. Metallica is still Metallica. Through and through! Where do I take this pain of mine? La verdad es que se me escapaba otra de esas bandas que mucha gente pedía, e hicimos más de una entrevista con ellos, con Pantera. Y Pantera de alguna manera, porque en el Vulgar Display of Power cambió la forma de ver el metal, e incluso creemos que ese es un álbum tan importante en el espectro de nuestra música como lo fue Master of Puppets para Metallica, y en otro ambiente que sería el industrial, el Psalm 69 de Ministry. La verdad es que Pantera es Pantera, es la banda más heavy del mundo si se le quiere ver, y si no fuera por el personaje Phil Anselmo, que de verdad a veces se gasta hablando mal de cosas que no debería,
y de hecho los Estados Unidos, gran parte del aburrimiento de ver a Pantera es tener que soportar cómo Phil Anselmo habla 10 minutos sin parar diciendo nosotros somos los más heavy, nosotros somos los mejores, nosotros somos los más blancos, nosotros somos los más acá y acá y acá y acá. Y aparte odio MTV, que Headbangers, que MTV, que la verdad como que no le corresponde mucho, y de ahí también la polémica ahora de Lars Ulrich, él hablando mal de Metallica y Metallica diciendo cómo le vamos a creer a un tipo que él tuvo que dar su propio comunicado y que casi se murió, que no fue la prensa sino que lo escribió él. Bueno, Pantera aquí aparece en Miami Arena hablando de Latinoamérica, que es importante cuando lo fuimos a ver en gira con White Zombie, y era mucho más heavy que White Zombie, y Pantera como una de las mejores bandas de Ozfest, incluso mejor que Black Sabbath y mejor que Marilyn Manson, hablando sobre cómo era para ellos ese sueño de tocar con Kiss y con Black Sabbath, y qué grandes personajes en Diamond Darrell. Ese Diamond Darrell yo creo que es el personaje de Pantera. Ahí está, Pantera hablando con Headbangers y luego obviamente Drag the Waters. Hey, this is Vinnie Paul, This is Rex from Pantera. and you're watching Headbangers right here. Crank it up! Rex, what do you remember about Latin American audience? What makes us so unique, so different? Just crazy. Completely nuts. Okay. You know, spitting and all. That's part of the show. Although it's been like, it's getting better now. Okay. And you remember some, in Argentina, some bands that opened for you, called your attention? What happened in Ah, man, I don't know if we remember too much, because usually we come in right when it's time to do the show and then bell, you know, so we really hadn't had a chance to check out too many of those bands, but this time around, maybe we'll get to. What kind of music are you listening to? Everybody's different, you know, we all like to stick to our classic good stuff, you know, the new Kiss, even though it's not new, it's great, you know, some old Van Halen, Zeppelin, you know, just stuff to get warmed up to. New bands, you know, I mean, Nine Inch Nails is my favorite. They're not really a new band, but that's what I'm into. Rex, probably. Rex? We've been listening to a lot of ZZ lately. Okay. A lot of ZZ and good old Southern rock. The eye. To reach the depths of truth, we must drag the waters. Sin duda que aquí al final para nosotros era bastante difícil decir qué era importante y qué era relevante, así que esto es una cosa absolutamente personal. Obviamente estaba Rob Halford, Fight, Judas Priest. Habían bastantes cosas que para mí fueron muy fáciles porque estaba con personas a las que de verdad que quería conocer. Morbid Angel, que también fue un clásico, más que nada por el hecho de hablar en forma elaborada con una persona que tenía cosas que decir que eran bastante parecidas a las cosas que tenía que decir Marilyn Manson. Zakk Wylde, una cosa muy emotiva, ayer lo estábamos recordando. Podrían haber sido muchísimas cosas, pero la verdad elegimos a Ministry por una cosa absolutamente personal. El señor Paul Barker, por acá, y aquí pasa una cosa muy divertida porque Al Jourgensen nunca llegaba. Hasta que Paul Barker dijo, si de verdad quieres hacer la entrevista, porque Ministry rara vez hace entrevistas, menos para televisión, hagámosla ahora. Tengo el guitarrista que ha tocado con el grupo desde el Sum 69, estoy yo que soy la mitad de Ministry junto a Jourgensen, y empezamos a hablar, y por ahí hablando de las raíces latinoamericanas, que era típico cómo se sentían con respecto a Latinoamérica, aparece toda esta historia de Jourgensen, Al Jourgensen, nacido en Cuba, el guitarrista puertorriqueño, y Barker viviendo su niñez en México y se sentía bastante mexicano en algunas cosas, y lo único que se me ocurrió decir era como Latin Power, era una banda latinoamericana y Ministry debe ser la banda, o por lo menos dentro de ese contexto de esquema industrial, a la banda que deberían sacarle el sombrero todos los días antes de abrir un ojo, Nine Inch Nails y Marilyn Manson, porque si no fuera por ellos no existiría nadie más. Aparte, Ministry en vivo es una banda demasiado poderosa y el álbum Field Pig es un álbum que va a demorar años para que la gente se dé cuenta lo subvalorado que fue. Porque es un gran disco, es un disco que no es electrónico, es un disco lento, pesado, ácido, como el señor Jourgensen, que cuando finalmente llegó a la entrevista entró con una cara de no me hagas ninguna pregunta.
Aquí va Ministry con su socio, Paul Barker. Do you speak some Spanish? Well, no, but I can understand some. Okay. As a matter of fact, Spanish was my first language, but I can't remember any of it. Where was it? Well, because my mother took my brother and me to live in Mexico when we were very young. Okay, for a couple of years. Exactly, and so when we came back to the States, my grandparents couldn't understand me, but my brother, who was a year and a half older than me, was translating. Okay. So. And in your case, Luis? In my case, my mother's half Puerto Rican, my father's Czechoslovakian. So I grew up with my mother my whole life, so I learned how to speak Spanish pretty well. And besides that, I learned that all moms was Alice Cuban. Yeah. born in Cuban. Yeah, Alice Cuban, as a matter of fact. Yeah. So Latino rules, man. Yeah. That's great. Bring it all out. La verdad es que llegamos al final del año, al final de un periodo importante que se inició en octubre de 1993, en donde aprendimos qué era tener un Headbangers en la más pura tradición de otro show que lamentablemente no va más, que es el Headbangers Ball en los Estados Unidos. Fue nuestra inspiración. Ellos, Headbangers, Ricky Rahman de alguna manera. Al final pasó que ya conociendo a Ricky Rahman y conociendo el primer año y el último de Headbangers Ball US, teníamos la seguridad que en el tercer año nosotros estábamos haciendo mejor que ellos en sus mejores tiempos y que éramos más heavies en programación, éramos más heavy de hecho que la versión de Vanessa en el Headbangers europeo, que tampoco existe en estos días. Y la verdad es que hoy en día dejamos de existir, pero estoy seguro que va a seguir porque la gente va a ser tan obstinada como para pedir más y hacer de grupos como Animal, Resorte y Criminal que sean grandes y que merezcan la atención de una cadena grande como MTV y de una compañía grande. En todo caso, en la hora que ustedes acostumbraban a engancharse con Headbangers, se van a encontrar con un espacio de videos non-stop con la programación del mismo productor quien inspiró y potenció a Headbangers Ball de veras desde 1994. Sorry, no Balls, es solamente Headbangers. José Ramón Hurtado. Así que es simple y no es tan malo. Pueden seguir haciendo y mandando videos en nuestra dirección en los Estados Unidos y se las vamos a mostrar por última vez dentro de un show que podríamos decir que es un show en vivo. 1602 Alton Road, Suite 111, Miami Beach, Florida, 33139, Estados Unidos. Más que los reclamos, mejor dicho las sugerencias, mándenlas al fax 305-535-3857. ¿Qué hacer para que esto no se muera? Y nos veremos las caras cualquier día y ya no va a ser desde este estudio tan impersonal como una cámara y un vidrio, sino que de verdad. Cuídense mucho, luchen por la escena y por siempre, stay heavy.